En el pasado, Dios restauró a su pueblo de forma extraordinaria. Y hoy, en este siglo, el Señor restaurará tu casa, tu vida, tu familia de forma extraordinaria. Hola, mi nombre es Juan Carlos Castillo y hoy quiero hablarte por medio de la palabra o mostrarte por medio de la palabra cómo Dios restaurará, cómo Dios bendecirá y transformará nuestras vidas de una forma especial. Acompáñame por favor a la palabra, y en la palabra podemos ver las acciones extraordinarias que Dios puede realizar, que Dios quiere realizar para transformar nuestra vida. Vivimos tiempos difíciles, durante todos estos días lo hemos venido diciendo. Sin embargo, en medio de esas circunstancias, Dios está realizando acciones extraordinarias para restaurar nuestra vida. Quiero entonces invitarte al libro de Isaías en el capítulo 43, versículo 17 al versículo 19. Voy a parafrasearlo y tengo la versión Nueva Traducción Viviente, una versión más contemporánea, una versión que tiene un lenguaje más actualizado, pero no la voy a leer toda, sino que voy a parafrasear y coger algunos aspectos que tú en tu casa con tu familia te vas a sentar, si te es posible, lo vas a leer y le vas a sacar mayor provecho. Dice el versículo 18, o muestra el versículo 18, las acciones grandes y maravillosas que Dios había realizado en el pasado con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Egipto venía persiguiéndolos luego de haberlos soltado después de 400 años de esclavitud. Dios ahí realiza unas acciones, como ya lo mencioné, extraordinarias, maravillosas, sorprendentes. Logran atravesar el mar sin que nada les cause daño. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 18, el Señor le dice al pueblo que olvide eso, que olvide las cosas de antaño, las cosas del pasado. Y en el versículo 19 dice, porque está a punto de hacer algo nuevo, algo extraordinario. Vemos cómo Dios tiene en mente restaurar nuestra vida. Es la intención de Dios con su pueblo ayer, pero también con su pueblo hoy. Pero probablemente surjan algunas preguntas respecto a lo que hemos leído en la palabra del Señor. ¿Realmente quiere restaurarme? ¿Quiere sanarnos? Vivimos en tiempos difíciles. ¿Va a hacer algo por nosotros? ¿Nos va a ayudar? ¿Será posible? La respuesta es sí. Pero te preguntarás ¿por qué y cómo? Bueno, Dios en su palabra dice que Él va a realizar acciones extraordinarias para restaurarnos. Así que, número 1, lo dice el Señor. Y si lo dice el Señor, es más que garantía que Él cumplirá su promesa de restaurar. En el pasado, cuando el profeta hablaba, para darle fuerza a lo que estaba diciendo y que los otros tuvieran la convicción que lo que estaba hablando era serio y que realmente venía de Dios, porque había una norma que decía que si lo que el profeta expresaba no se cumplía, el profeta era apedreado. Entonces, cuando el profeta realmente tenía una relación con Dios, y lo podemos ver en Isaías capítulo 6, cuando Isaías tiene un encuentro cercano con Dios, donde Isaías se asusta porque se decía, de acuerdo a la palabra de Dios, que no había hombre que pudiera ver a Dios y resistirlo. Y entonces Isaías está ahí y Dios le habla. Isaías es un hombre de Dios, y para darle fuerza a lo que está diciendo, que es verdad, Isaías, en el versículo 14 de ese mismo capítulo 43, dice Isaías, así dice el Señor. Es decir, no se lo está inventando. Isaías le está diciendo al pueblo que Dios ha dicho que lo va a restaurar, y por medio de su palabra Dios te dice a ti, Dios me dice a mí, a tu familia, a la situación que estás atravesando, que Él la va a restaurar, porque la intención de Dios
es cambiar aquellas situaciones de dificultad, a veces no evitarlas, sino transformarlas en una bendición. Vivimos tiempos complicados, el pueblo de Israel estaba en cautiverio, estaban presos bajo el imperio de Babilonia, pero desde ahí, desde Isaías 43, el Señor le dice al pueblo de Israel que ya envió un ejército para rescatarlos, para restaurarlos, para salvarlos de esa opresión. Yo estoy seguro que bajo estas circunstancias el Señor ya envió un ejército para restaurar, para cambiar, para transformar lo que estamos viviendo, porque eso es lo que había dicho el Señor. O mejor, Isaías refleja el sentimiento, el deseo de Dios por cambiar esa situación. Isaías tiene un encuentro con el Señor y puede discernir lo que el Señor está pensando. Ha oído por medio de la palabra lo que Dios ha hablado. Así es de que el Señor quiere restaurarnos y es una señal verdadera y certera. El pueblo está en incertidumbre, el pueblo hebreo ha dejado de creer, tal cual como estamos a veces tú y yo preguntándonos, ¿el Señor restaurará la situación actual que estamos viviendo? Sé que ha sido muy difícil para muchos. Han habido grandes pérdidas. El pueblo de Israel tuvo grandes pérdidas. Sin embargo, estando allá, la incertidumbre entró en sus vidas. Y es la misma incertidumbre que ha entrado en nosotros hoy por lo que estamos viviendo. ¿Qué pasará mañana? ¿Encontrarán la vacuna? ¿Qué sucederá con mis finanzas? ¿Con el empleo? La inseguridad al salir. El pueblo tiene dudas, está en incertidumbre. Pero ahí aparece el profeta Isaías para decirle lo que Dios ha hecho en el pasado, las grandes hazañas sobrenaturales de Dios para salvarlos. Pero aquí entra el segundo aspecto, el segundo punto. Y Dios le dice al pueblo de Israel, no vivas en el pasado. Ayer realicé grandes hazañas. Pudieron atravesar el mar. Pudieron ser libres por parte del Señor. Pero eso es, recordar eso es vivir en lo que pasó. Y Dios no quiere que nos quedemos viviendo en esos tiempos de gloria que tuvimos, los milagros en el pasado, las bendiciones en el pasado, añorando lo que se fue, diciendo es que Dios me bendijo antes. ¿Por qué Dios nos pide que no nos quedemos ahí, que no nos estanquemos en el pasado? ¿Sabe por qué? Porque el pasado, vivir en el pasado, genera desesperanza, conformismo, falta de fe. Algunos del pueblo del Señor, la segunda generación, han perdido de alguna forma su identidad. No están en el templo, no saben si van a volver o no. Cautivos por muchos años, escuchando las historias de sus padres, y se han quedado esperando a ver qué pasa, a ver qué sucede. Pero Dios no quiere que nos estanquemos en el pasado y le dice al pueblo que deje de estar añorando eso que ya aconteció, que ya ocurrió. Es lo que nos muestra la palabra del Señor en los versículos del 14, en Isaías capítulo 43, del versículo 14 al versículo 18. El ayer, como dice una canción, ya pasó. Te necesitamos hoy. Y Dios necesita que hoy dejemos de pensar en el pasado. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo nuevo. Dios va a hacer algo extraordinario.
Dios va a hacer algo nuevo en tu vida. Dios va a hacer algo extraordinario con tu familia. Dios va a hacer algo nuevo con tu casa. Dios va a hacer algo nuevo con tu salario. Dios va a hacer algo nuevo con tu salud. Dios va a hacer algo diferente, algo extraordinario. Dios había hecho algo sorprendente. El mar se abre en dos. Por el desierto los había alimentado de forma sobrenatural. La ropa, dice la palabra, que le duró muchos años y no necesitaron cambiarla. No necesitaron comprar. La comida les caía del cielo prácticamente. Hasta cuando quisieron carne hubo carne. Pero Dios no quiere que nos quedemos allá porque Él va a hacer algo extraordinario. Va a hacer algo nuevo. Permíteme leerte dos textos. Uno que está en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41, nos devolvemos un poco, versículo 17 al 20 también. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando los pobres y los necesitados busquen agua y no la encuentren, y tengan la lengua reseca por la sed, entonces yo, el Señor, responderé. Yo le responderé, yo, el Dios de Israel, nunca los abandonaré. Abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto con lagunas de agua. Por la tierra seca correrán ríos, alimentados por manantiales. Plantaré árboles en el desierto árido, cedros, acacias, mirtos, olivos, ciprés, abetos y pinos. En su regreso, era un regreso difícil, era un regreso duro, pero Dios prometía que en ese regreso difícil, que en ese regreso duro habría provisión, porque Dios estaría de forma sobrenatural con ellos. Ya no enviaría a alguien a que los guiara como a Moisés, Él mismo los haría, los acompañaría adelante y los acompañaría atrás. El milagro del mar es un milagro sorprendente. Pero que Dios camine con el pueblo y paso a paso los acompañe era algo mucho más grandioso que lo que había hecho en el pasado. Dios les estaba diciendo, yo regresaré con ustedes y no les faltará absolutamente nada. Aunque atraviesen el desierto, ahí yo daré la provisión. Dios hará algo nuevo y algo extraordinario contigo. Pero también permíteme leerte lo que está en el libro de Isaías, o mejor, en el libro de Isaías, capítulo 52. Permítame, nos adelantamos un poquitico. Isaías capítulo 52, versículo 11 y versículo 12. A ese pueblo que está en dificultad, Dios le dice lo siguiente: salgan y dejen atrás su cautiverio, la cuarentena, la opresión que está aquí en la mente, que nos atormenta, que nos inquieta. Dios le dice a ellos, salgan, y a nosotros nos dice, yo los voy a sacar. Salgan de ahí, donde todo lo que tocan es impuro. Salgan de allí y purifíquense. Ustedes que vuelven a su tierra con los objetos sagrados del Señor, no saldrán con prisa como quien corre para salvar su vida, pues el Señor irá delante de ustedes y atrás los protegerá el Dios de Israel. Lo que mencioné anteriormente, Dios irá delante de nosotros como poderoso gigante, pero también atrás en la retaguardia protegiéndonos, porque Dios hará algo extraordinario para restaurar tu vida, para restaurar la vida de todos los de tu casa, tu economía, tus finanzas. Dios restaurará de forma extraordinaria algo fabuloso, algo maravilloso. A pesar de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos atravesando, Dios va a hacer algo sorprendentemente extraordinario. Permíteme orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Esa palabra que me invita a seguir confiando.
Esa palabra que es realista, que no emociona, pero que tampoco atemoriza, sino que nos muestra las cosas tal cual como son. Y has prometido por medio de Jesús acompañarnos, estar con nosotros, estar contigo, con tus hijos, con tu esposa, con tu familia, hasta el último día de tu vida, de nuestras vidas, hasta el fin del mundo. Ha prometido el Señor estar con nosotros. ¿Para qué? Para restaurarnos, para bendecirnos. Y durante esta época sé que el Señor va a restaurar tu economía, sé que el Señor va a restaurar tu empleo. No sé qué estás viviendo, no sé qué estás atravesando, pero tú que me escuchas al otro lado, permíteme decirte que no es una ilusión, es una verdad. Dios lo dijo, Isaías lo dice, y hoy en su palabra no vamos a ir a Jerusalén, a la tierra prometida, probablemente. No es eso, es algo diferente, es algo distinto lo que hoy necesitas. Eso que necesitas, Dios lo va a restaurar. Eso que ha sido afectado, Dios lo va a restaurar. Lo creo por el poder del maravilloso Espíritu de Dios y lo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús.